Y empezamos el último bloque de biología. Ya estamos aquí, el bloque 5, la autodefensa de los organismos, la inmunología y sus aplicaciones. Vamos a empezar con conceptos genéricos y una visión global de todo el tema que luego iremos desgranando poco a poco. Bien, empezamos con el concepto de infección. Una infección es la entrada de cualquier microorganismo patógeno en nuestro organismo. Va a proliferar y va a causarnos daño o incluso la muerte. A este proceso es lo que conocemos como enfermedad infecciosa. Bien, las enfermedades infecciosas, al estar provocadas por patógenos, se van a poder transmitir. Cuando la transmisión es de manera directa y muy fácil, hablamos de un contagio, de una enfermedad contagiosa, pero no todas son contagiosas, se pueden transmitir también a través de vectores como los mosquitos o de vehículos como el material de cocina o quirúrgico. Así que cuando hablamos de contagio es un método rápido y directo. Pero tranquilos, tranquilas, que los seres vivos tenemos mecanismos de defensa y es lo que vamos a estudiar a lo largo de este tema. Hay como dos grandes tipos de mecanismos de defensa: los mecanismos inespecíficos, que van a actuar contra cualquier microorganismo, y los mecanismos específicos, que ya van a actuar de una manera u otra según el patógeno que haya entrado, según el microorganismo que haya entrado. En cuanto a los mecanismos de defensa, así de manera genérica, otra forma de clasificarlos es mecanismos de defensa innatos, que ya los tenemos desde que nacemos, pueden ser externos, que son las barreras, como puede ser la piel, o mecanismos innatos internos, que están formados por células, por ejemplo, los macrófagos. Y luego tenemos unos mecanismos adquiridos que para ello pues tenemos que estar expuestos a estos antígenos o a estos microorganismos patógenos, y son los linfocitos. Unos de ellos generan unas moléculas que son los anticuerpos y que veremos más adelante. Dentro de estas inespecíficas, esta respuesta natural o innata, esta inmunidad natural o innata que tenemos desde que nacemos, está compuesta de varias partes. Lo primero son las barreras naturales, que ya hemos nombrado como ejemplo de piel. Estas barreras naturales pues pueden ser de varios tipos. En este dibujito veis varias de ellas. Las primeras son las barreras físicas. Va a haber una pared física que impide que entre un microorganismo patógeno. Y estáis pensando en la piel, ¿verdad? Pues bien, son la piel y las mucosas. ¿Qué diferencia hay? Pues la piel es ese órgano que está queratinizado y suele producir descamaciones que impide que se formen colonias de microorganismos en ella. La barrera física que no está queratinizada, que suele recubrir, por ejemplo, la nariz o la boca o el tubo digestivo, pues no tiene queratina, se tiene en cambio glándulas mucosas y es una zona húmeda. Estamos hablando pues, de las mucosas que secretan el mucus y que son zonas húmedas. En ambos casos, estas barreras físicas lo que pretenden es impedir la entrada de patógenos, de microorganismos. Además de estas barreras físicas, tenemos unas barreras mecánicas. En este caso van a ser barreras que lo que van a hacer es arrastrar hacia el exterior o impedir que entren hacia el interior estos microorganismos patógenos. Podemos pensar en los cilios de las células epiteliales de las vías respiratorias, que van a expulsar pues, todas esas sustancias, polvo en suspensión o microorganismos que están en el aire, pero también tenemos el flujo de la orina, que va a expulsar las bacterias hacia afuera, o las lágrimas, o el movimiento intestinal que expulsa hacia afuera los microorganismos. Y ya por último, dentro de estas barreras, bueno, casi terminando, tenemos las barreras químicas. Las barreras químicas van a ser secreciones que van a actuar contra los gérmenes. Por ejemplo, la saliva, las lágrimas y los mocos van a contener lisocima. ¿Os acordáis de la lisocima? La vimos con los virus bacteriófagos. Sí, son enzimas que van a destruir la pared bacteriana. Por lo tanto, pues van a impedir que penetren y que nos infecten. La piel además va a tener unas glándulas sebáceas. La típica grasilla de la piel pues tiene ácidos grasos y ácido láctico que va a hacer que disminuya el pH de la piel e impide que proliferen microorganismos. Luego en el estómago seguro que conocéis y os acordáis del ácido clorhídrico y el jugo gástrico, que va a proteger al estómago de microorganismos que pueden entrar con los alimentos.
Y no nos podemos olvidar en las mujeres del epitelio vaginal, que tiene secreciones ácidas. Nuestra vagina tiene un pH un poquito más ácido que va a impedir el desarrollo de microorganismos. Y ya la última barrera son las barreras microbiológicas o barreras biológicas. Están formadas por la flora bacteriana. ¿Os suena? Sí, la flora bacteriana van a ser todos esos microorganismos que habitan de manera como comensales o en simbiosis en nuestra piel, en nuestro aparato digestivo y urogenital. Van a producir sustancias que impiden la proliferación de otros microorganismos y además están compitiendo con ellos por ese espacio y por esos nutrientes. Así que mientras tengamos nuestra flora bacteriana intacta, pues no van a entrar otros agentes patógenos y otros microorganismos que sí que podrían causarnos enfermedades. Pero, ¿qué pasa cuando estos microorganismos patógenos superan todas estas barreras, tanto físicas, químicas, mecánicas y biológicas? Pues que se va a desencadenar como una segunda barrera, una barrera secundaria que se llama respuesta inflamatoria. Pero todavía estamos en la respuesta inespecífica, actúan contra cualquier microorganismo patógeno. ¿Bien? Pues bien, cuando tenemos una herida en la piel o en la mucosa y penetra un microorganismo o cualquier agente extraño, es decir, cuando se superan estas defensas primarias, se van a encontrar con unas células que son los fagocitos. Estos fagocitos, os sonará de la palabra fagocitar, ¿verdad? Esta capacidad que tienen algunas células de emitir pseudópodos, engloban a los microorganismos o a estos agentes extraños y las digieren en sus lisosomas, esos orgánulos digestivos que tienen las células. Pues bien, estas barreras secundarias que están formadas por los fagocitos forman parte también del sistema inmunitario innato en todos los seres vivos y, como he dicho, es inespecífico. Lo que hay que destacar es que no cuenta con memoria inmunológica. Pues bien, dentro de estos fagocitos que se encargan de la respuesta inflamatoria hay dos grandes tipos. Los micrófagos, que van a ser los neutrófilos, también llamados, y son los más abundantes. Llegan a donde se ha producido ese daño de la barrera primaria, por ejemplo, de la piel, a donde se haya hecho la herida, y salen a través del endotelio de los vasos sanguíneos. Y diréis, pero ¿cómo van a salir de los vasos sanguíneos? Lo hacen por un proceso que se llama diapedesis y es algo así como cuando pasas a codazos para entrar a un concierto. Salen entre las células del endotelio a la zona donde se ha producido el daño y ahí pueden empezar a fagocitar los microorganismos patógenos. Y los otros tipos de fagocitos de la respuesta inflamatoria son los monocitos. Son otro tipo de leucocitos que están por la sangre varios días y se van a desplazar a distintos tejidos. Cuando llegan al tejido donde van a actuar, se transforman en macrófagos. Los macrófagos, digamos que son como unos monocitos pues, más grandes, más enfadados, con capacidad fagocitaria aumentada. Pueden desplazarse o permanecer fijos y son los principales constituyentes de lo que se conoce como el sistema retículo endotelial. Bien, son células con capacidad fagocitaria. Aquí vemos en la imagen un macrófago en color amarillo que está sobre un vaso sanguíneo y está fagocitando bacterias. Las bacterias son estos bacilos que están aquí en color naranja, para que veáis cómo se ve en verdad. Pues bien, al producirse, como digo, una herida, pues la piel se rompe, entran los microorganismos y las células que han sufrido esta rotura, estas células que están interviniendo en la herida, van a liberar una sustancia mediadora de la inflamación. Bien, esta sustancia es la histamina y va a desembocar la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, cuando te das un golpe o cuando te pica un mosquito o cuando te cortas o te pinchas. ¿Qué va a producir? Pues va a producir una vasodilatación. Una dilatación de los vasos sanguíneos, por lo cual a la zona va a llegar más sangre y más fagocitos, que van a ser los principales encargados de acabar con estos agentes extraños. Además de que haya una vasodilatación, la permeabilidad de los capilares sanguíneos también aumenta, así que va a salir más plasma y más células sanguíneas. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Pues al llegar más sangre va a subir la temperatura. Además, va a estar la zona enrojecida y al salirse el plasma y las células sanguíneas se va a producir una hinchazón de la zona.
El dolor o picor que sentimos, que es la cuarta consecuencia de la respuesta inflamatoria, se debe pues, a toda esta actividad celular que está teniendo lugar en la zona. Cuando fagocitan muchos gérmenes, los fagocitos pues, pueden llegar a morir formando el pus. El pus no es más que un líquido amarillento, blanquecino, y es una mezcla de suero, bacterias muertas, glóbulos blancos, células dañadas, etc. Cuando la infección es muy fuerte, se van a producir unas sustancias que se llaman piretógenas, es decir, que provocan fiebre. Cuando tomamos un medicamento para bajar la fiebre, se llama un medicamento antipirrético, ¿vale? Pues la pirosis, piretogénesis, etcétera, hace referencia a esta subida de temperatura que conocemos como fiebre. Este aumento de temperatura va a hacer dos cosas. Primero, favorece el desplazamiento de leucocitos y segundo, al aumentar la temperatura, pues impide que proliferen microorganismos patógenos. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos patógenos les gusta nuestra temperatura, así que el organismo trata de aumentarla para que se mueran y no sobrevivan. Aquí tenéis una imagen, pues un poquito resumen de cómo ocurre esta respuesta inflamatoria. Veis aquí la herida, por ejemplo, cuando te clavas una astilla y entran agentes patógenos, normalmente bacterias. Pues las células que están próximas, que han sido dañadas, liberan histamina y aquí veis cómo el capilar sanguíneo pues llega más flujo de sangre y salen por diapedesis estos fagocitos, estos macrófagos en concreto. Aquí veis cómo están fagocitando y destruyendo estas bacterias y formando lo que conocemos como pus. Bien, vamos a dejar atrás las barreras inespecíficas y vamos a pasar a las específicas. Pues bien, cuando estas barreras primarias, las físicas, mecánicas, químicas y biológicas han sido superadas y las secundarias, que es la respuesta inflamatoria, también, los microorganismos van a poder extenderse por todo el cuerpo, pues provocándonos una enfermedad, provocándonos una infección. El sistema inmunitario adaptativo va a ser la tercera barrera y ya es específica, es decir, va a actuar de manera distinta dependiendo del agente patógeno que haya entrado. Lo identifica y actúa de manera específica contra él. ¿Y cómo puede reconocerlos? Bueno, pues es gracias a que los patógenos van a tener antígenos en la superficie. El antígeno va a ser esa molécula extraña que mi cuerpo va a reconocer y atacar. Esta respuesta inmunitaria la van a llevar a cabo los linfocitos de dos formas. Tenemos dos respuestas que vamos a ver más adelante de manera muy detallada. A veces os suele costar entenderlo a la primera, así que ya miraréis bien los dibujos y vais a tener que ver este vídeo una y otra vez hasta que os quede claro. Para todo lo demás me tenéis en clase. Pero así, para empezar un poco de introducción, esta respuesta inmunitaria la hay de dos tipos. Respuesta celular, la van a llevar a cabo unos linfocitos que son los linfocitos T y lo que hacen es atacar a las células infectadas. Y una respuesta humoral. La respuesta humoral la llevan a cabo los linfocitos B que generan anticuerpos y lo que hacen es marcar patógenos que están por los humores, por los líquidos fuera de la célula. En la anterior, en la celular, los patógenos están infectando a la célula, así que los linfocitos T lo que hacen es destruir esa célula infectada. Los linfocitos B y anticuerpos pues atacan a los patógenos que están libres por los humores, por el medio extracelular. La principal característica de esta respuesta, y que veremos también más adelante, es que tiene memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las células de la respuesta inmunitaria, cuando se encuentran por primera vez con el patógeno, van a desencadenar lo que se conoce como respuesta primaria, pero siempre van a quedar algunas células de memoria. Así que en el caso de que vuelva a entrarnos el mismo patógeno, estas células de memoria lo van a reconocer muy rápido y van a desencadenar toda la respuesta inmunitaria mucho más rápido. Así que no nos va a durar ni tanto la enfermedad ni va a ser tan aguda. ¿Os suena de algo? Claro. Las vacunas lo que van a hacer es provocarnos una respuesta primaria y van a quedar células de memoria. En caso de que entre el patógeno ya no atenuado, sino el patógeno salvaje, pues mi sistema inmune lo va a reconocer más rápido y no le va a dar tiempo a desarrollar la enfermedad. Además, el sistema inmunitario presenta tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a tolerar las células propias.
va a atacar solo a las células ajenas y a los tejidos ajenos. A veces se pueden producir fallos y mi sistema inmune se ataca a sí mismo, es decir, ataca al propio cuerpo. Ahí hablamos de enfermedades autoinmunes, que también las veremos más adelante. Vamos a continuar con el concepto de inmunidad y sistema inmunitario, que ya hemos hablado un poquito de ello. La inmunidad pues va a ser el conjunto de mecanismos que tiene un individuo para enfrentarse a la invasión de cualquier cuerpo extraño o tumor. El encargado de dar la inmunidad es lo que conocemos como sistema inmune o inmunológico, y la ciencia que estudia la inmunidad se llama inmunología. Y entonces, ¿qué es por tanto el sistema inmune? Pues es el conjunto de células y moléculas que intervienen en la inmunización del organismo. La principal característica es que es capaz de reconocer antígenos, es decir, moléculas extrañas al organismo, y eliminarlas. Bueno, si habéis llegado aquí y todavía no os habéis perdido, pues vamos bien, pero recordad que esto es solo una introducción. ¡Ánimo, que continuamos! En cuanto a los componentes del sistema inmunitario, pues tenemos células, moléculas y órganos. En cuanto a las células, pues las principales células son los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y hay dos grandes grupos. Los primeros de ellos son los agranulocitos, que al microscopio pues no se observan gránulos en su citoplasma, por eso se llaman agranulocitos. Principalmente son tres: los monocitos, que ya hemos hablado de ellos, que están varios días en sangre y cuando migran a los distintos órganos se transforman en macrófagos. Acordaros que son estas células grandes y con capacidad fagocitaria, y son las que forman el sistema retículo endotelial. Luego tenemos los linfocitos B y T. Ambos se van a formar en la médula ósea, al igual que todas las células sanguíneas, pero hay una diferencia. Los linfocitos B maduran en médula ósea, sin embargo los linfocitos T se van a madurar al timo, de ahí que se llamen linfocitos T. Los linfocitos B se llaman así porque en aves maduran en la bolsa de Fabricio y fue ahí donde se descubrieron, pero recordad que los linfocitos B se forman y maduran en médula ósea. Estos linfocitos B luego van a migrar a distintos tejidos linfáticos. ¿Os acordáis del sistema linfático? Ese que se encargaba de la defensa del organismo, que recogía el plasma, eliminaba patógenos y luego lo devolvía al cardiovascular. Bien, pues va a esos tejidos linfáticos. Van a ser los encargados estas células de la respuesta inmunitaria humoral, como hemos visto, es decir, de los patógenos que están fuera de las células, en el medio extracelular, y lo que van a hacer es producir anticuerpos. Cuando producen anticuerpos ya no se llaman linfocitos B, se llaman células plasmáticas o plasmocitos, es decir, las células plasmáticas son linfocitos B activados. Se han encontrado con un patógeno, se han activado y han empezado a formar anticuerpos, que van a ser proteínas específicas contra ese patógeno. Y los linfocitos T, como os he dicho, pues se forman en médula ósea y maduran al timo y se encargan de la respuesta inmunitaria celular, es decir, no producen anticuerpos. Lo que van a hacer es destruir células infectadas. Estos linfocitos T, cuando maduran en el timo, pues adquieren unos receptores de membrana específicos, son los RCT o receptores de células T, que van a reconocer antígenos presentados por las CPA, células presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos pueden ser los linfocitos B y los macrófagos, y en ellas los antígenos se unen a su CMH o complejo de histocompatibilidad mayor, que son unas proteínas de membrana. Van a provocar la muerte de ciertas células alteradas y por tanto no deseadas. Creo que con tanta sigla os habéis liado un poquito, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis un dibujo que es un poco tontito, pero yo creo que queda claro. Veis aquí a esta célula presentadora de antígeno, ¿verdad? El antígeno, os recuerdo que es la parte de ese microorganismo patógeno que mi sistema inmune va a reconocer. Pues bien, este antígeno se va a unir a la célula presentadora por su complejo mayor de histocompatibilidad. Esta célula presentadora tiene unas proteínas en membrana que forman este CMH, pues ahí se une el antígeno. Os recuerdo que las células presentadoras de antígeno pueden ser linfocitos B y macrófagos. Pues bien,
Una vez que yo tengo esta CPA, esta célula presentadora de antígeno, con su antígeno unido a su CMH o complejo mayor de histocompatibilidad, ya se lo puede enseñar a los linfocitos T. Aquí tenéis a un linfocito T que no sabe muy bien de qué va la película, pero cuando una CPA le enseña el antígeno, pues ya se puede activar y desencadenar la respuesta. Ahora sí, mejor. Espero que sí. Pues dentro de los linfocitos T hay 4 tipos. Los linfocitos T4 o T colaboradores van a ser los que ponen en marcha la respuesta inmunitaria y van a hacer que proliferen los siguientes linfocitos, los T8, además de activar a los macrófagos y a los linfocitos B. Es decir, los T4 o colaboradores activan toda la respuesta inmunitaria. Luego tenemos los T8 o citotóxicos. Yo creo que su nombre ya nos dice lo que hacen. Van a destruir células, citotóxicos, normalmente células cancerígenas o células infectadas por patógenos. Recordar que los linfocitos T se encargan de la respuesta celular, pues aquí lo veis. Luego tenemos los linfocitos T supresores, que van a ser T4 y T8 como los anteriores, pero unos especiales. Van a ser unos T4 y T8 que lo que van a hacer es detener la respuesta inmunitaria cuando el patógeno ya no está, ya se ha inactivado. Y luego tenemos las células NK o Natural Killer, son las células asesinas. Se diferencian a partir de linfocitos T inmaduros que no van al timo, ¿vale? Son inmaduros, todavía no han ido al timo, por lo que no tienen receptores antigénicos específicos y van a destruir a células de manera inespecífica. Así que son unos linfocitos T, podemos decir, inespecíficos, las asesinas, las Natural Killer. El otro tipo de glóbulo blanco o leucocito son los granulocitos. Los granulocitos se llaman así porque al microscopio se ve que tienen unos gránulos. Ahí veis en la imagen cómo se ve ese aspecto granuloso. Junto con los monocitos van a formar los 4 tipos de fagocitos que hay. Los monocitos, recordad que se transformaban en macrófagos, ¿verdad? Pues los otros 3 tipos de fagocitos que hay en el sistema inmune son estos, los granulocitos. Y hay de 3 tipos. Los neutrófilos, que son los primeros que actúan contra las bacterias, porque sus gránulos van a tener enzimas que van a destruir a las bacterias. Van a formar el pus. Luego tenemos a los eosinófilos, que van a participar en la inmunidad contra patógenos extracelulares, y los basófilos, que van a intervenir en reacciones alérgicas e inflamatorias junto con un tipo especial que son los mastocitos del tejido conectivo. Estos mastocitos también se forman en médula ósea y van a desencadenar la respuesta inmune con la histamina. Por eso cuando tenemos alergia tomamos antihistamínicos, ¿vale? Para eliminar esta sustancia que liberan los mastocitos. También vamos a ver la respuesta alérgica más adelante. Bien, vamos a dejar las células dentro del sistema inmune y pasamos al segundo componente. El segundo componente son los órganos linfoides del sistema linfático. Tenemos órganos linfoides primarios, que son la médula ósea roja y el timo. Ya sabemos que en la médula ósea roja se van a formar tanto los linfocitos B y T y maduran los linfocitos B, se encuentran en el interior de los huesos, y el timo, que es donde maduran los linfocitos T. Y luego tenemos los órganos linfoides secundarios. En estos órganos se van a acumular los linfocitos y allí sufren la última diferenciación. Es decir, llegan los linfocitos maduros, se ponen en contacto con antígenos y se inicia la reacción inmunitaria. Vamos a destacar los ganglios linfáticos, el bazo, las adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer. Seguro que os suena cuando estáis enfermos y enfermas, tenéis alguna infección, os salen unos bultitos en el cuello, ¿verdad? Pues no es más que eso, que una inflamación de órganos linfoides porque están ahí trabajando a tope para acabar con la infección. Aquí veis un esquema que lo resume. Tenemos los órganos linfoides primarios que originan, desarrollan y maduran las células del sistema inmune, médula ósea y timo, y los órganos linfoides secundarios, que en ellos las células ya están maduras y son activadas por los antígenos, digamos que es donde llevan a cabo su actividad. Las adenoides, amígdalas y placas de Peyer, bueno, las adenoides no salen aquí en el dibujo, pero están aquí como por encima de las amígdalas, un poco en la sien baja. Pues van a activar
linfocitos por los antígenos y luego tenemos los ganglios linfáticos del sistema linfático que os he mencionado y el bazo que van a activar los linfocitos B y T. Pues bien, una vez que hemos visto tanto las células como los órganos del sistema inmune, tenemos que hablar de los antígenos, porque los hemos nombrado continuamente. Los antígenos van a desencadenar la respuesta inmunitaria cuando estas células se encuentran con un antígeno. Bien, ¿y qué es un antígeno entonces? Pues un antígeno va a ser una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y que por lo tanto va a causar una respuesta inmunitaria específica. Pues bien, estos antígenos no son más que macromoléculas, normalmente proteínas o polisacáridos, que están libres o en la superficie de un patógeno. Aquí veis en la imagen pues, antígenos con distintas formas y colores. Viene a representar que los antígenos pues, son específicos de cada patógeno, cuando se encuentran unidos a un patógeno. Y estos antígenos se van a unir a un lugar muy concreto de unión que tienen los anticuerpos. Esta especie de Y que veis aquí es un anticuerpo, que también lo veremos más adelante. Pues estos anticuerpos se van a unir por unos receptores antigénicos a los antígenos, de manera específica. Cuando un antígeno solo se puede unir por una zona a un anticuerpo, hablamos de un antígeno univalente, y la zona por la que se unen, en este caso pues esta curvita de aquí o esta escalerita de aquí, pues la zona por la que se unen se le llama epítopo, ¿vale? Pues bien, como os decía, estos antígenos, cuando solo tienen un epítopo en su molécula, se llaman univalentes, solo se pueden unir a un anticuerpo, pero cuando tienen varios epítopos, varios determinantes antigénicos, pues hablamos de un antígeno polivalente y se puede unir a varios anticuerpos. Según el origen de los antígenos, se clasifican en heteroantígenos o xenoantígenos. Siempre que oigáis esta palabra de xeno, hablamos de otras especies, así que van a ser moléculas que pertenecen a organismos o microorganismos de una especie distinta al receptor. Por ejemplo, pues antígenos que están en la cápside de un virus o en la pared bacteriana o moléculas segregadas por estas bacterias. Los isoantígenos van a ser moléculas, antígenos, que van a pertenecer a otro individuo, pero de la misma especie. Por ejemplo, las proteínas, las inmunoglobulinas de los glóbulos rojos. ¿Os acordáis de cuando vimos en genética el sistema sanguíneo AB0 y esos antígenos que tenían, el antígeno A o el antígeno B? Pues a esto nos referimos. Son isoantígenos, son de la misma especie pero de otro individuo, y si nosotros no tenemos esa proteína en nuestros glóbulos rojos, pues va a desencadenar la respuesta inmunitaria. Y luego tenemos los autoantígenos. Van a ser antígenos del propio organismo que por error el sistema inmune los va a reconocer como extrañas y va a atacar al propio organismo. Ahí hablamos de la autoinmunidad. No debería ocurrir, pero bueno, es una enfermedad que hay, un tipo de enfermedad. Os he puesto aquí un inciso, típica pregunta de razonamiento de Pebao, que os quedáis un poco como, ¿what? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bien, quiero que quede claro que cuando comemos, las proteínas que son digeridas en el tubo digestivo y pasan a la sangre como aminoácidos no producen reacción. ¿Por qué? Porque estas proteínas no son reconocidas como extrañas, porque tras la digestión lo que pasan son los aminoácidos, y los aminoácidos pues son los 20 que conocemos, son los mismos. Otra cosa es que si metiésemos las proteínas de los alimentos por vía intravenosa directamente sin sufrir digestión y fuesen proteínas inalteradas, pues sí que serían antígenos y sí que provocarían formación de anticuerpos y respuesta inmune, pero tras la digestión no, porque tras la digestión lo que absorbemos y pasa a nuestro cuerpo son aminoácidos, y ya os digo que son lo mismo. Vamos a pasar a los tipos de respuesta inmunitaria, que ya hemos visto un poquito. Hemos ido haciendo pequeñas introducciones y pequeños conceptos genéricos para que vayáis asimilando los conceptos, y ahora ya nos metemos de lleno en lo que es el proceso en sí.
Pues bien, el organismo va a producir una respuesta inmunitaria específica o adaptativa contra los antígenos dependiendo de su naturaleza, contra antígenos concretos. Y ya hemos hablado de que hay dos tipos. La humoral, cuando la infección es extracelular y la van a llevar a cabo los linfocitos B segregando anticuerpos, y la respuesta inmunitaria celular, que es cuando la infección es dentro de la célula, tenemos una célula infectada y van a ser los linfocitos T los que van a destruir estas células infectadas. Vamos a ver primero la respuesta humoral. Pues bien, la respuesta humoral es el principal mecanismo de defensa contra microorganismos extracelulares y sus toxinas, como hemos visto ya, cuando está fuera de las células. Los componentes del sistema inmunitario que atacan no son las células directamente, sino que son macromoléculas, son los anticuerpos o proteínas del sistema del complemento, que van a ser unas proteínas de tipo globulina. Se van a encontrar siempre en el plasma sanguíneo, es decir, en la sangre, en la parte líquida de la sangre. Y a diferencia de los anticuerpos, reaccionan ante complejos antígeno-anticuerpo, crean poros en las bacterias, atraen a neutrófilos inmaduros y a micrófagos, aumentando la respuesta inflamatoria y aumentando la liberación de histamina de los mastocitos durante respuestas alérgicas. Es decir, este sistema del complemento está siempre en el plasma y cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, cuando ya han actuado estas otras moléculas que vamos a estudiar ahora, los anticuerpos, lo que van a hacer es aumentar la respuesta, crean poros en la bacteria, atraen micrófagos, liberan más histamina en respuestas alérgicas, etc. Los anticuerpos, que quede claro, que van por la sangre, la linfa, los líquidos intersticiales y las secreciones como saliva, moco o leche, donde van a llevar a cabo su función. Pues bien, esto de los anticuerpos cae un montón, así que tenemos que saber muy bien cómo es su estructura y de qué están formadas. Los anticuerpos también se llaman inmunoglobulinas. Van a ser proteínas producidas por linfocitos B, bueno, más bien glucoproteínas, y se van a unir por el paratopo a los determinantes antigénicos o epítopos. ¿Os acordáis que el antígeno tenía la zona de unión que era el epítopo? Pues los anticuerpos también tienen su zona de unión y se llama paratopo. Así que el paratopo del anticuerpo se une al epítopo del antígeno y van a formar el complejo antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos pueden estar en la membrana plasmática de los linfocitos B, donde actúan como receptores, o bien pueden ser secretados y circular por la sangre. Los más sencillos tienen forma de Y, que ya vimos una representación, y tienen varias características. Estudiadlas bien porque ya os digo que cae un montón. Están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, iguales 2 a 2, 2 cadenas ligeras o L, del inglés light, y 2 cadenas pesadas o H, del inglés heavy. Las uniones entre estas 4 cadenas se hacen por puentes disulfuro. ¿Veis? Aquí tenéis las 2 cadenas pesadas, que son estas grandes, y 2 cadenas ligeras, que son estas 2 más externas pequeñitas, y se unen por estos puentes disulfuro. ¿Lo veis? Esta región naranja va a ser la región variable, que va a ser distinta de un anticuerpo a otro, y es la zona por donde se une el antígeno, es decir, es el paratopo. Y luego la zona verde es la región constante. ¿Veis que tiene glúcidos unidos? Por eso os decía que, bueno, que los anticuerpos más que proteínas son glucoproteínas. Pues bien, vamos por aquí, por la característica 3. A las cadenas pesadas se les unen hidratos de carbono, oligosacáridos, que bueno, no se conoce muy bien su función todavía. Y las cadenas ligeras, a cada una de las pesadas hay 2 zonas o regiones, ¿vale? Que son las que ya hemos visto. Tanto las cadenas pesadas como las ligeras tienen una región constante, Cl y CH, constante de la cadena ligera y zona constante de la cadena pesada, y es la misma para cada tipo de anticuerpo, pero van a ser distintas entre ellos, porque vamos a ver que hay distintos tipos de anticuerpos. Va a ser la base de la Y y la parte inferior de los brazos. Y luego tenemos una región variable, VL en la cadena ligera y VH en la cadena pesada o heavy, cuya secuencia de aminoácidos va a ser típica de cada anticuerpo. Es donde se encuentran los extremos aminoterminales de las cadenas polipeptídicas.
Quinta característica, en estas zonas variables es donde se encuentra el paratopo, que os recuerdo que es donde se une el epítopo del antígeno. Así que cada anticuerpo es bivalente, es decir, presenta dos sitios de unión al determinante antígeno, al epítopo, los dos bracitos de la Y. Algunos anticuerpos se asocian para formar dímeros o pentámeros, pudiendo unir más antígenos. En la base de las cadenas H, de las cadenas pesadas, hay una zona de bisagra, la cual está formada por unos pocos aminoácidos que permiten, dan movilidad a los brazos, se mueven libremente respecto al resto de la molécula, facilitando la unión al antígeno. Son estas zonas de aquí, ¿vale? Estas cadenas peptídicas van a permitir que toda esta zona se mueva libremente de la base, facilitando esta unión antígeno-anticuerpo. De la región constante que tenga un anticuerpo va a depender dónde se localiza, pues hay unos que están en saliva, otros que están en moco, y la región constante es la que desencadena la respuesta celular, ya que cuando los determinantes antigénicos se unen a la zona variable, provocan que esta región cambie de aspecto. Cuando esta región constante, que es constante, cambia de aspecto, pues los macrófagos detectan este cambio y se van a activar y van a fagocitar todo aquello que esté pegado al anticuerpo. Digamos que los anticuerpos son como señales, se unen al antígeno, que estará libre o pegado a un patógeno, cambia su forma, su región constante, y entonces los macrófagos dicen: uy, ese anticuerpo ha cambiado, pues voy a fagocitar aquello a lo que está unido. Y de esta manera se acaba con el patógeno. Así que esta imagen, ya os digo, esta Y puede caer mucho y tenéis que poner cuáles son la cadena pesada, la ligera, la región constante, la variable, el paratopo, la zona de bisagra, los puentes disulfuro, los glúcidos unidos, etc. Aquí veis una imagen de cómo se ve esta glucoproteína tridimensionalmente. Bien, tipos de anticuerpos. No sé si os acordáis que os dije en clase que esto normalmente no hay que saberlo, pero una vez cayó en selectividad. Pusieron una imagen de este tipo, de una inmunoglobulina de tipo M, y preguntaban que qué era. Y no les bastaba con decir que era un tipo de anticuerpo, había que saber que era una IgM. Yo este dibujo siempre lo pongo a modo informativo, pero yo insisto en que tampoco hace falta que lo sepáis todos los tipos cómo se ven. Sí que tenéis que saber que hay distintos tipos y algunos, y de manera general, de qué se van a encargar, pero tanto como saber los dibujos, no lo sé. Aunque bueno, la IgM, como veis, es bastante llamativa. Pues bien, tipos de anticuerpos. La inmunoglobulina M o IgM son los primeros que se producen, no tienen regiones de bisagra, así que no se adaptan tan bien como otros y aparecen como antenas en los linfocitos B. Los IgG se van a generar después de la IgM, pueden atravesar la placenta y proteger al feto y indican que la infección es un proceso antiguo. La IgA también aparece después de los IgM, están presentes esta inmunoglobulina A en saliva, en moco y en leche, también pueden estar en mucosas y secretan y evitan que sean degradados. La IgD sustituye a los IgM y tienen más afinidad que estos. También aparecen entonces como antenas en los linfocitos B, están unidos a los linfocitos B después de los M. Y los Ig, que son de alta afinidad, son los que median procesos alérgicos, que esto sí tenéis que saberlos porque lo vamos a ver más adelante. Su función es la de eliminar parásitos también, en particular gusanos. Así que ante gusanos y respuestas alérgicas, los IgE, ¿vale? Aquí tenéis también una imagen de cómo se ven y vamos a pasar a qué células van a producir estos anticuerpos, y son los linfocitos B. Pues los linfocitos B van a ser los leucocitos que generen los anticuerpos. Representan entre un 5 y un 15% total de los linfocitos, y cuando los linfocitos B se activan van a pasar a llamarse células plasmáticas y son las que producen los anticuerpos. Ya sabemos que se forman en médula ósea roja, el nombre B viene por la bolsa de Fabrici de las aves, que fue donde se descubrió, y maduran también en médula ósea roja, que es donde adquieren la capacidad de generar anticuerpos. Se generan millones de anticuerpos y cada uno fabrica
millones de linfocitos B, y cada uno fabrica un único tipo de anticuerpo específico. ¿Qué pasa? Que cuando un linfocito B se une a un antígeno en concreto, pues este acoplamiento, digamos, genera un montón de clones o series del mismo linfocito con el mismo anticuerpo. Esto es lo que se llama teoría de la selección clonal. Y hay que recordar que la unión antígeno-anticuerpo es específica. Por eso es tan importante que se produzca esta serie de linfocitos B. Casi todos los linfocitos B activados se van a transformar en células plasmáticas generadoras de anticuerpos, pero hay unos poquitos que se transforman en linfocitos B de memoria, para que en caso de que vuelva a entrar el mismo patógeno con el mismo antígeno, pues pueda detectarlo más rápido y actúen más rápido. También hay que hablar de las interleucinas, que son segregadas por los linfocitos T y los macrófagos, y lo que hacen es estimular la activación de estos linfocitos. Pues bien, ¿cómo ocurre esta reacción antígeno-anticuerpo? Pues bien, el antígeno, recuerdo que se une por su epítopo al paratopo del anticuerpo. ¿Os acordáis? Pues estas uniones se hacen por enlaces Van der Waals, fuerzas hidrofóbicas o iónicas, es decir, enlaces débiles. Y va a haber distintos tipos de reacción antígeno-anticuerpo. El primero de ellos es la precipitación. Cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, estos se vuelven insolubles, precipitan y favorece que los fagocitos los destruyan. La aglutinación es lo que ocurre con las transfusiones de sangre, con la reacción para determinar el grupo sanguíneo, por ejemplo, que veíamos cómo se aglutinan los glóbulos rojos. Pues bien, los antígenos en este caso se llaman aglutinógenos, se van a encontrar en la superficie de bacterias u otras células, en el ejemplo de los grupos sanguíneos, en los glóbulos rojos, y cuando se le unen los anticuerpos van a formar puentes entre ellos, formando como agregados, es decir, aglutinan, y esto va a facilitar su destrucción. Luego tenemos la neutralización. En este caso, cuando se forma el complejo antígeno-anticuerpo, lo que va a hacer el anticuerpo es neutralizar los efectos negativos sobre el organismo, es decir, elimina esos efectos nocivos. Y por último, la opsonización. En este caso, los microorganismos o antígenos son fagocitadas rápidamente por los fagocitos, cuando tienen anticuerpos que los señalen, evidentemente, pues los macrófagos los detectan, los fagocitan y se dice que esos microorganismos están opsonizados. Las opsoninas van a ser moléculas que recubren a los microorganismos facilitando su fagocitosis, pero no siempre son moléculas específicas como los anticuerpos, sino que pueden ser inespecíficas, que entonces actuarían las proteínas del complemento. Bueno, aquí tenéis una imagen con los 4 tipos de reacciones que se dan en el complejo antígeno-anticuerpo. Y bien, pues ¿cómo ocurre la respuesta humoral? Vamos a meternos ya de lleno en explicar paso a paso tanto la respuesta humoral como la celular. La respuesta humoral, os recuerdo que van a ser los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas cuando se activan y secretan anticuerpos. Y lo que van a hacer es actuar sobre antígenos extracelulares que están en los humores, ¿vale? Estos agentes extraños, una vez que sean recubiertos por los anticuerpos, van a ser fagocitados, principalmente por macrófagos. ¿Cuáles son los pasos? Pues bien, lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir que estos linfocitos B pues reconozcan al antígeno. Así que cuando un linfocito B lleva en su membrana un BCR o receptor del antígeno, una inmunoglobulina no secretable, específico para el determinante antigénico adecuado, va a establecer contacto con el antígeno, ¿vale? El linfocito B, con esta inmunoglobulina no secretable, pues se une al antígeno. ¿Qué va a hacer? Pues va a internalizar este antígeno. Vamos a poner como el ejemplo de aquí de la imagen estas pelotillas amarillas que son un virus. Vale, pues este virus va a sufrir endocitosis. El linfocito B va a degradar el virus y presenta fragmentos del virus en su membrana, unidos al complejo mayor de histocompatibilidad 2. ¿Os acordáis del complejo mayor de histocompatibilidad de las CPA? Es decir, se está convirtiendo en una CPA, una célula presentadora de antígenos. El linfocito B,
con su BCR concreto, reconoce al antígeno, lo internaliza, lo sufre endocitosis, lo degrada y presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad fragmentos. Ahora ya tengo una célula presentadora de antígenos. Lo mismo puede hacer un macrófago. En esta imagen vemos cómo el macrófago fagocita al virus, al patógeno cualquiera, en este ejemplo un virus, lo degrada y va a presentar también en su complejo mayor de histocompatibilidad pues fragmentos. Se ha convertido también en una CPA. Pues bien, cualquiera de estas CPA van a ser las que presenten los antígenos. Vamos al paso 3. Si un linfocito T helper, TH, el ayudador, que lleve un receptor, ¿os acordáis de los receptores de células T? Los TCR. Es una inmunoglobulina no secretable, pero en este caso de linfocitos T, no de B. Vale. Pues cuando tenemos un linfocito T helper con este TCR que se une al complejo de histocompatibilidad mayor antígeno de una CPA, de cualquiera de estas que hemos visto, un linfocito B o un macrófago, cuando este linfocito T reconoce ese complejo mayor de histocompatibilidad con antígeno, entra en contacto con el macrófago presentador del antígeno, se activa. Bien, este linfocito TH, T helper ayudador, al unirse a una CPA, pues se activa y va a diferenciarse en dos poblaciones de linfocitos. Hasta aquí va a ser igual en los dos tipos de respuesta, ¿vale? Vamos a ver que luego va a diferir aquí en estas dos poblaciones, porque la primera población son los linfocitos TH1. Los T helper 1 se van a encargar de la respuesta celular, pero también se pueden diferenciar a TH2, linfocitos T helper o ayudadores 2, que van a desencadenar la respuesta humoral, que es la que estamos viendo ahora. Así que nos olvidamos de los T helper 1 y vamos a centrarnos en los T helper 2. Pues bien, el contacto entre un linfocito T helper 2 y un linfocito B con este complejo mayor de histocompatibilidad, que se ha unido a un antígeno, ¿vale? Que está presentando antígenos, desencadena la producción de interleucinas por parte de este TH2, ¿vale? Y las interleucinas de este TH2, que ya se ha diferenciado, pues lo que van a conseguir es transformar linfocitos B en células plasmáticas. Y ahora ya estas células plasmáticas, que son los linfocitos B activados, pues van a generar un montón de anticuerpos. Como veis, aquí tenemos la célula plasmática en rojo generando un montón de anticuerpos que van a marcar a todos los agentes patógenos, en este caso un virus, y ya los macrófagos van a poder fagocitar a todos estos virus o patógenos, ¿vale? En este caso, virus. Después de haber destruido al agente patógeno, la mayor parte de los linfocitos TH2 y de las células plasmáticas, de estos linfocitos B activados, desaparecen, pero unas pocas quedan de memoria. Van a ser células B de memoria y linfocitos TH de memoria. Pueden permanecer durante mucho tiempo, incluso años, para, en caso de que entre de nuevo el mismo virus, pues puedan reaccionar más rápido, nos ahorramos los primeros pasos de la respuesta y se va a acabar antes con la infección. Esto es lo que se conoce como memoria inmunológica. ¡Qué lío, eh! Mirad, aquí va a quedar más claro con esta imagen, que sirve de resumen. Tenemos un antígeno aquí, ¿verdad? Tenemos un antígeno que entra en nuestro organismo y puede ser detectado o bien por macrófagos o bien por linfocitos B. Bien, porque van a tener esas proteínas en la membrana fijas, esas inmunoglobulinas fijas. Cuando esas inmunoglobulinas entran en contacto con el antígeno, lo que van a hacer es que tanto macrófagos como linfocitos B van a internalizar el antígeno, va a sufrir endocitosis, van a degradarlo y van a presentar en su superficie partes de este antígeno, en su complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, estas dos células, macrófagos y linfocitos B, se van a transformar en CPA, células presentadoras de antígenos. ¿Y a quién se la presentan? Pues a los linfocitos T. Estos linfocitos T, cuando se encuentran con las CPA, se diferencian, en el caso de la respuesta humoral, a linfocitos TH2, que es lo que veis aquí.
¿Y qué hacen los linfocitos Th2 que se han diferenciado a partir de los linfocitos T cuando se han unido a las CPA? Pues lo que van a hacer es liberar interleucinas, y estas interleucinas van a provocar que los linfocitos B, como veis aquí, se transformen en células plasmáticas. Las células plasmáticas lo que hacen es generar un montón de anticuerpos que se unen a los patógenos y los macrófagos las van a digerir. Cuando ya ha desaparecido el patógeno, tanto parte de estos linfocitos Th2 como de las células plasmáticas se transforman en linfocitos Th2 de memoria y células plasmáticas de memoria. Así que nos vamos a poder ahorrar todo este paso la siguiente vez que entre el mismo patógeno. Mejor. Vamos a pasar entonces a la respuesta celular. Pues bien, la respuesta celular es un tipo de respuesta inmunitaria adquirida mediada en este caso por linfocitos T. Antes eran los B los que generaban los anticuerpos, las células plasmáticas. En este caso van a ser los linfocitos T. Y lo que van a hacer es actuar contra microorganismos intracelulares, patógenos que han entrado en la célula y la han infectado, como virus o bacterias. En este caso, como están dentro de las células, los anticuerpos que están circulando por los humores, por el espacio extracelular, no tienen acceso. ¿Cómo actúan? Bien, pues tenemos los linfocitos T, así un breve repaso. Os recuerdo que existen varios tipos de linfocitos T, los citotóxicos, que identifican antígenos virales en la superficie de células infectadas, los GERPE, los colaboradores, que ya los hemos visto, que entran en contacto con CPA, células presentadoras de antígenos, liberan interleucinas y activan a los linfocitos B. También estimulan la proliferación de linfocitos T. Luego tenemos los linfocitos T de memoria, que son los que se quedan activados para sucesivas exposiciones, los supresores, que van a hacer que termine la respuesta inmunitaria, y las natural killer. ¿Os acordáis que lo vimos? Que a diferencia de los linfocitos B y T son más grandes, poseen gránulos en el citoplasma y no reconocen al antígeno, por lo que actúan de manera inespecífica. Son las que actúan sobre todo en células cancerosas o infectadas por virus. Y el otro tipo de células son los macrófagos, ¿vale? Que ya os sabéis que tienen gran capacidad fagocitaria. Pues bien, ¿cómo ocurre entonces la respuesta celular? ¿Cómo ocurre esta destrucción de células infectadas? Pues bien, primero, un linfocito T helper, TH, de ayudador, que lleva el receptor adecuado que se adapte al complejo mayor de histocompatibilidad de una CPA, porque bueno, el primer paso de los linfocitos T y los macrófagos que se transforman, linfocitos B, perdón, y macrófagos que se transforman en CPA, pues nos lo saltamos, ¿vale? Porque ya lo sabemos. Aquí tenemos ya un linfocito TH que entra en contacto de manera específica con una CPA. ¿Os acordáis que se diferenciaba en dos poblaciones, los TH2 que vimos en la respuesta celular y ahora los TH1, que se van a los TH2 en la respuesta humoral que acabamos de ver y los TH1, que son los que desencadenan la respuesta celular, en la que estamos ahora. Hasta aquí es igual que en la respuesta humoral, solo que en la respuesta humoral a partir de aquí empezamos a hablar de los TH2 y aquí en la celular vamos a hablar de los TH1. Esta es más sencilla, porque bien, estos linfocitos TH1 van a liberar sustancias, aquí las veis pintadas en azul, que lo que hacen es activar a los macrófagos. Estos macrófagos activados, que se suelen llamar células enfadadas, las angry cells, aquí las veis pintadas de rojo, lo que hacen es crecer de tamaño y tienen una capacidad fagocitaria increíble, así que se ponen a fagocitar directamente a toda la célula infectada. Sencillo, ¿no? Otra segunda vía es que parte de los linfocitos T citotóxicos reconocen en sus receptores los componentes antigénicos que les presentan directamente la célula infectada o tumoral, es decir, no necesitan CPA y lo que van a hacer es liberar unas sustancias que directamente lisan a la célula infectada, ¿vale? Los T citotóxicos, cuando el receptor de los linfocitos T citotóxicos reconoce con sus receptores componentes antigénicos de la célula infectada, la destruyen directamente, ¿vale?
Eso se llaman citotóxicos, liberan toxinas que destruyen las células infectadas y también las tumorales. Y como siempre en estos dos tipos de respuesta inmunitaria, tras haber destruido a las células infectadas, pues las células citotóxicas desaparecen, pero algunas se quedan de memoria, que permanecen más o menos tiempo para responder de inmediato a futuras entradas del mismo microorganismo invasor, lo que conocemos como memoria inmunológica. Así, a modo de resumen, veis que es más sencillito. Tenemos estas dos vías. Lo primero, la activación de los linfocitos Th1, ¿vale? Cuando se unen a una CPA, cuando sus receptores reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad 2 unido al antígeno, y lo que van a hacer es activar a los macrófagos, los transforman en células enfadadas que aumentan muchísimo su capacidad fagocitaria y pueden llegar a fagocitar células infectadas. Otra vía es que la célula infectada directamente va a activar a los linfocitos T citotóxicos, que van a liberar citotoxinas, unas sustancias que van a destruir a la célula infectada, normalmente infectadas, pero también tumorales. En ambos casos van a quedar células enfadadas de memoria o macrófagos activados de memoria y células citotóxicas de memoria, ¿vale? Para que en caso de una futura invasión e infección celular, pues vaya todo esto mucho más rápido. Y hasta aquí voy a cortar el vídeo y ya la siguiente parte del tema en otro nuevo. Vamos a empezar hablando por la memoria inmunológica, que ya sabemos muchas cosas, como veis en este tema, pues voy repitiendo lo mismo una y otra vez y otra vez porque son conceptos muy nuevos y bueno, pues me gusta hacer pequeñas introducciones, luego explicarlo y luego recordarlo. Así que ahora nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y ánimo.